A veces la mente pesa, a veces sentimos demasiado o no entendemos nada de lo que nos pasa. Pero no estás solo. Aquí hablamos de emociones, ansiedad, autoestima y de todo eso que vivimos en silencio. Bienvenido a Yo Te Lo Cuento. ¿Alguna vez has sentido que nunca tuviste una infancia normal? Como si mientras otros aprendían a divertirse, tú estabas aprendiendo a sobrevivir. Y mira, aquí está el asunto. Hay personas que maduran porque la vida simplemente pasa. Pero hay otras que maduran demasiado rápido porque no tuvieron otra opción. Y lo más fuerte es que muchos ni siquiera se dan cuenta. Creen que simplemente son muy responsables, o muy independientes, o muy tranquilos. Pero en realidad, hay heridas detrás de muchos de esos comportamientos. Y hoy vamos a hablar de eso. Porque si creciste sintiendo que tenías que ser fuerte todo el tiempo, probablemente vas a reconocerte en varios de estos rasgos. Y hay uno en particular, el último, que suele aparecer en personas que aprendieron a ocultar absolutamente todo lo que sienten. Mira, cuando un niño tiene que lidiar demasiado pronto con estrés, conflictos, rechazo emocional o responsabilidades que no le correspondían, su cerebro cambia. Empieza a funcionar en modo supervivencia. Y aunque desde fuera eso puede verse como madurez, muchas veces es simplemente adaptación. Porque sí, ser el niño más maduro de la casa suena bien, hasta que creces y te das cuenta de que nunca aprendiste a descansar, nunca aprendiste a pedir ayuda, nunca aprendiste a sentirte seguro. Y lo peor es que muchas personas te felicitan por rasgos que en realidad nacieron del dolor. Así que mientras escuches esto, pregúntate algo. ¿Esto realmente es mi personalidad o es una forma de protegerme? Porque esa pregunta puede cambiar cómo entiendes toda tu vida. Rasgo 1. Hiperindependencia. Hay personas que dicen, no necesito a nadie. Pero, a veces eso no es fortaleza. A veces es miedo. Las personas que tuvieron que madurar demasiado rápido suelen desarrollar una independencia extrema. Les cuesta pedir ayuda, delegar, confiar, depender emocionalmente de alguien. ¿Por qué? Porque aprendieron muy temprano que no podían contar con otros. Tal vez crecieron en un ambiente donde sus emociones eran ignoradas, o donde tenían que resolver solo sus problemas, o donde ser vulnerable era peligroso. Entonces el cerebro aprende algo brutal. Si dependo de alguien, me pueden fallar. Y desde ahí empiezan a hacerlo todos solos. Todo. Incluso cuando están agotados. Y mira lo curioso. Desde fuera parecen personas increíblemente fuertes. Pero por dentro, muchas veces están cansadas de sostenerlo todo. Porque una cosa es ser independiente y otra muy distinta es sentir que nunca puedes bajar la guardia. Rasgo 2. Leer demasiado las emociones de los demás. ¿Conoces a alguien que detecta cambios mínimos en el tono de voz? Como si pudiera sentir instantáneamente cuando alguien está molesto. Bueno, eso muchas veces viene de crecer en ambientes impredecibles. Niños que tuvieron que aprender a leer la habitación constantemente. Detectar si mamá estaba de mal humor, si papá iba a explotar, si era un buen momento para hablar o si era mejor quedarse callado. Y con el tiempo, esa hipervigilancia emocional se convierte en parte de su personalidad. Por eso muchos adultos que maduraron demasiado rápido son extremadamente observadores. Notan cosas que otros no ven. Microexpresiones, cambios de energía, silencios raros. Pero el problema es que vivir así es agotador, porque nunca apagas el radar. Tu
tu mente siempre está intentando anticipar problemas antes de que ocurran. Y eso crea ansiedad, incluso en momentos donde no existe peligro real. Y espera, porque el siguiente rasgo suele destruir relaciones sin que la persona se dé cuenta. Rasgo 3. Sentirse responsable de todo. Las personas que crecieron demasiado rápido muchas veces desarrollan una necesidad enfermiza de hacerse cargo de todo. Del bienestar emocional de otros, de resolver problemas, de mantener la paz, de evitar conflictos. Son esas personas que sienten culpa por cosas que ni siquiera causaron. Y esto suele pasar cuando un niño tuvo que asumir roles emocionales que no le correspondían. Por ejemplo, niños que hacían de terapeutas de sus padres, o que sentían que tenían que cuidar emocionalmente a la familia, o que aprendieron que su valor dependía de ser útiles. Entonces crecen creyendo algo peligrosísimo. Mi trabajo es mantener a todos bien. Y aquí está el problema. Eso te convierte en alguien que constantemente se abandona a sí mismo. Porque mientras intentas salvar a todos, nadie te enseña a salvarte a ti. Y esto puede verse muy noble desde fuera, pero muchas veces termina creando relaciones donde das, hasta vaciarte por completo. Mira, hay personas que se sienten incómodas cuando otros las cuidan. Y si eso te pasa, probablemente aprendiste que recibir era peligroso. Rasgo 4. Dificultad para disfrutar o descansar. Este rasgo es durísimo, porque muchas personas que maduraron demasiado rápido sienten culpa cuando descansan, como si relajarse fuera irresponsable. Incluso en vacaciones, incluso en días libres, incluso cuando no hay ninguna urgencia, su cerebro sigue buscando qué falta por hacer. ¿Sabes por qué? Porque crecieron asociando tranquilidad con peligro. En muchos hogares caóticos, los momentos tranquilos duraban poco. Y el cerebro aprendía: si todo está calmado, algo malo viene. Entonces, de adultos, se sienten más cómodos en el estrés que en la paz. Eso explica por qué algunas personas trabajan hasta agotarse. No pueden desconectar. Se sobrecargan constantemente o sienten ansiedad cuando no están ocupadas, porque el caos se volvió familiar. Y aquí está la parte triste. Muchos creen que simplemente son productivos, cuando en realidad su sistema nervioso nunca aprendió a sentirse seguro descansando. Pero hay un rasgo todavía más silencioso. Uno que hace que muchas personas parezcan emocionalmente frías, aunque por dentro sientan muchísimo. Rasgo 5. Ocultar todo lo que sienten. Las personas que tuvieron que crecer demasiado rápido suelen aprender algo muy temprano. No puedo mostrar lo que siento. Tal vez porque nadie las escuchaba. Tal vez porque llorar generaba burlas. Tal vez porque expresar emociones empeoraba las cosas. Entonces empiezan a reprimir. Tristeza, miedo, rabia, ansiedad, todo. Y con los años se vuelven expertos aparentando estar bien. Sonríen, funcionan, trabajan, cumplen, mientras por dentro llevan una tormenta constante. Y lo fuerte es que muchas veces ni siquiera saben identificar lo que sienten, porque pasaron tantos años desconectándose emocionalmente que dejaron de escucharse. Por eso hay personas que dicen: no sé qué me pasa. Y no es que no sientan, es que aprendieron a sobrevivir ignorándose. Rasgo 6. Necesidad de control. Cuando creciste en un entorno impredecible, el control se vuelve una forma de seguridad. Por eso muchas personas que maduraron demasiado rápido desarrollan obsesión por planificar todo. Necesitan saber qué va a pasar, qué puede salir mal, cómo evitar errores. Porque en el fondo,
su cerebro sigue intentando prevenir dolor. Y sí, a veces eso las hace parecer perfeccionistas. Pero muchas veces, el perfeccionismo no nace de querer ser excelente. Nace de miedo. Miedo al rechazo, al fracaso, a decepcionar, a perder estabilidad. Por eso pequeños errores pueden sentirse enormes para estas personas. Porque internamente no viven el error como algo normal. Lo viven como amenaza. Rasgo 7. Sentirse diferentes de los demás. Este rasgo aparece muchísimo. Muchas personas que crecieron demasiado rápido sienten que nunca encajaron del todo, como si mentalmente siempre fueran mayores que la gente de su edad. Y eso tiene sentido. Mientras otros estaban preocupados por cosas normales de su edad, ellos estaban lidiando con estrés emocional real. Entonces, desarrollan una especie de desconexión social. A veces se vuelven muy serios, muy reservados, muy introspectivos. Y aunque pueden rodearse de personas, siguen sintiéndose solos, porque pocas veces sienten que alguien realmente los entiende. Y esto puede hacer que construyan una personalidad extremadamente funcional hacia afuera, mientras internamente sienten vacío. Rasgo 8. Sentir que su valor depende de lo que hacen. Muchas personas que maduraron demasiado rápido crecieron sintiendo que recibían amor cuando cumplían expectativas, cuando ayudaban, cuando sacaban buenas notas, cuando no daban problemas, cuando eran útiles. Entonces su cerebro conecta valor personal con rendimiento. Y de adultos sienten que solo merecen cariño si producen algo, si trabajan, si ayudan, si resuelven, si destacan. Por eso les cuesta muchísimo simplemente ser. Necesitan demostrar constantemente que valen. Y esto crea algo agotador. Nunca sienten que es suficiente. No importa cuánto logren, siempre sienten que deberían hacer más. Porque en el fondo siguen buscando la validación que les faltó de pequeños. Y aquí está la parte importante de todo esto. Madurar demasiado rápido puede hacerte parecer fuerte, pero también puede hacer que cargues heridas invisibles durante años. Porque sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y muchas personas pasaron tanto tiempo siendo la fuerte, el responsable, el maduro, que nunca tuvieron espacio para ser simplemente humanos. Pero escuchar esto y reconocerte ya es un comienzo enorme. Porque no se trata de culpar a nadie, ni de vivir atrapado en el pasado. Se trata de entenderte. Entender por qué reaccionas como reaccionas. ¿Por qué te cuesta descansar? ¿Por qué ocultas lo que sientes? ¿Por qué siempre sientes que debes poder con todo? Porque cuando entiendes el origen, dejas de pensar que estás roto y empiezas a darte cuenta de algo muchísimo más importante. Tal vez muchas de las cosas que odias de ti fueron simplemente mecanismos para sobrevivir. Y sobrevivir cuando eras niño probablemente fue necesario. Pero ahora, tal vez ya no necesitas seguir viviendo en modo supervivencia. Así que si te identificaste con varios de estos rasgos, quiero que recuerdes esto. El hecho de que hayas tenido que crecer demasiado rápido no significa que tengas que seguir cargándolo todo solo. Y honestamente, muchas de las personas más fuertes que existen son personas que aprendieron a reconstruirse después de años fingiendo que estaban bien. Si este video te hizo pensar o sentiste que describía partes de tu vida, déjamelo en comentarios con un simple "me identifiqué". Y si quieres más contenido sobre psicología humana, heridas emocionales y comportamientos que casi nadie explica, suscríbete, porque el próximo video va a hablar sobre algo todavía más fuerte. Las personas difíciles de manipular. ¿Compartes estos hábitos? Créeme, podría ser uno de ellos sin saberlo. Hasta la próxima.